Sí. Yo nomás quiero pues añadir un poquito más a lo que decía Loren, ¿verdad? Cuando hablaba de que cuando nosotros decidimos pecar, Yo. Esto acarrea consecuencias, lo que decía, lo que es la consecuencia del pecado. One thing that I want to reaffirm that Lauren said was that once you sin, there are consequences about it because there's been life given prior to the sin. Eso lo podemos encontrar en Lucas. And we can go to Luke. Capítulo 13, del 1 al 5. Luke 13, 1 through 5. ¿Lo quieres leer en inglés? Okay. ¿Y tú también lo vas a leer en español? Ajá, lo en español primero. Sí. En ese mismo tiempo, algunos le contaron de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios. Y Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tal cosa, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que los hombres de Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. There were present at that season some that told him of the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. And Jesus answering said unto them, Suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things? I tell you nay, but except you repent, ye shall all likewise perish. Or those 18 upon whom the tower of Siloam fell and slew them, think ye that they were sinners above all the men that dwelt in Jerusalem? I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Ahí vemos cómo cuando nosotros voluntariamente decidimos pecar, la consecuencia de dicha acción inevitablemente nos llevará a una muerte, a una consecuencia de la acción que tomamos. There's always going to be a consequence based on the choices that we make. Referente a lo que él mencionaba acerca de la segunda muerte, esto tiene que ver con el pago por el pecado. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 21:8. Let's go to Revelation 21:8, and we're gonna see something about the wages of sin being death. ¿Es 21? 8. 21:8. 8. Pero los cobradores e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Revelation 21 verse 8 says, But be fearful and unbelieving, but the fearful and unbelieving, and the abominable and murderer and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Y ahí mismo en Apocalipsis 20, 14 y 15. And right there, Revelation 20, 14, 15. 14 and 15. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida,
fue lanzado en el lago de fuego. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Aquí claramente nos dice, ¿verdad?, que si nosotros deliberadamente pecamos, aun cuando hemos recibido la luz de la palabra de Dios, del Evangelio, y aún así pecamos, entonces dice que tendremos que pagar por este pecado eternamente. Él hablaba de que la segunda muerte es la que a nosotros nos tiene que preocupar. So here we see that dying eternally, continually, forever, that it's not even biblical belief, really. Here we see that there's completion, of the results of sin will, at some point they will be taken care of, will be dealt with, and that is the second death. Como vemos, ¿verdad?, es el pecado, nosotros podemos verlo desde una perspectiva como pecado original, como lo enseña la mayoría del cristianismo, o como una elección. So sin, we can see it in two ways. We can see it the Bible way, as being a choice, or we can see it as most, in the Christian world, most people believe that is that you're born as a sinner, and that's the way it is. Santiago 1, capítulo 1, 14 y 15. But in James 1, Se está tremendo ese, me encanta. Nos dice de la siguiente manera: sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos, y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. ¿cuál versículo era, perdón? Santiago 1, 14 y Santiago 15. 1, 14 y 15. ¿Lo tienes marcado? No. In James 1, verse 14 and 15 said, "But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed." ¿Y tú dijiste el 15 también? Sí, 14 y 15. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Ahí claramente nos dice, ¿verdad?, que el pecado se origina no porque hemos nacido en un mundo caído, sino porque tomamos una elección cuando somos seducidos y atraídos y cedemos al pecado. Ahí es cuando el pecado se origina en nosotros. Excellent point. Ese es un punto excelente. Así mismo es. No puede ser más claro, Santiago. So what James says here is that we're not sinners just because we're in the world. So born. Just because we've been born into this world, we're not sinners. But because we have been seduced, and then our choice is to continue that way, going that way, and then the conception of that is sin. The end, the result of that is sin. Entonces, a grandes rasgos como dice, ya hemos hablado del pecado y hay mucho más que ver. Pero como yo en el principio dije, ¿verdad?, yo conozco el ABC de este tema y me gustaría profundizar más. Tengo unas cosas que podemos ver, qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar tantito de Apocalipsis 14. Revelation 14. Hablando de los 144,000. Speaking of Del 1 al 5. 144,000. Del 1 al 5.
from 1 through 5. This is so beautiful. Dice, entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno, sin embargo el sonido de arpistas que tenían sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía entender ese canto, sino los 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Amén. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no se halló engaño, porque son Sin mancha. Yeah. Gloria a Dios. Amen. Revelation 14, 1 to 5. 1 through 5. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his Father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of many waters, and as the voice of a great thunder. And I heard the voice of harpers harping with their harps. And they sang as it were a new song before the throne, and before the 4 beasts and the elders. And no man could learn that song but the 144,000 which were redeemed from the earth. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the firstfruits unto God and to the Lamb. And in their mouth was found no guile, for they are without fault before the throne of God. Amén. Amen. So, aquí vemos claramente, ¿verdad?, que la Biblia no enseña la creencia o teoría de que nosotros vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Este texto declara firmemente que todos en algún punto de nuestra vida tendremos que vencer el pecado en nuestra vida. Amén. Y no lo vamos a poder hacer por nosotros mismos, porque nadie puede vencer por sí solo. Here in this text that we just read, God is showing a group of Christians, living people that will be right at the end of the time, that will be sinless. Something that they could not acquire because of their efforts or because of who they are or because they just try hard. But God here is presenting a group of people that are not defiled. They are without fault before the throne of God. In their mouth was found no guile, no lies, no deceit. And God is showing us that this group of people made a choice. And the choice was to follow the Lamb whithersoever the Lamb goes. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 5 hasta el 9 dice así. Romans 8, 5. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. La inclinación de la carne es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Amén. Amen. This is Romans 8, 5 through 9.
For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you. Now, if any man hath not the Spirit of Christ, he is none of his. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, dice que no es de Él. Y el que no es de Él no puede obedecer ninguna ley, ni guardar ningún mandamiento. So God says, the word says, God says that if the Spirit of God is not in him, in her, then he could never keep the law. He could never be obedient to his commandments, to his word. Santiago 4, verso 4 dice, James 4, en capítulo 4. 4:4. O almas adúlteras. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? El que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. James 4:4. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship with the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, nosotros tenemos que decidir en nuestra vida qué es lo que queremos seguir. Seguir pecando porque así se nos ha adoctrinado, o obedecer la ley de Dios y parar de pecar, puesto que los textos dicen que si nosotros no paramos de pecar y si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él, por tanto no iremos al cielo. So what is going to be our choice? Is it our choice, will it be that we just act according to the way that we want to act according to, or are we going to hold on to the old things that we have learned in the world, that we are sinners just by birth, or are we going to believe the word of God that says that it's a choice, it's a decision that we make. It is within our power to make that decision. If we choose to be a prisoner, to be overcome by sin, we could never live with God. We could never go to heaven. We could never be with the saints in glory. If we choose to believe God and what He says, that it is a choice, that it is within our power to make that choice, to believe in His word, we become then obedience to His word, the Ten Commandments law. And then we can indeed be in the presence of God. Primera de Juan 3:9. 1 John 1:9. 3. 3:9. Todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Más claro ni el agua clara. Very good. Ni el agua clara de Santa Clara. Whosoever, this is 1 John 3:9. And what they just said was more clear, not even pure water is clearer than this.
Whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Disculpe, yo no sé cómo pueden pensar que ese texto diga otra cosa que lo que está diciendo. I don't know how anybody could believe that this text is saying El arte de torcer la any escritura. different than what it's really saying. Dios nos... Este es un texto durísimo. Es duro. Este texto declara En pocas en palabras. pocas palabras que tiene uno que parar de pecar. Yeah, this text declares in very few words that we need to stop sinning. That we can live, and also that we can live without it. Because if God's Spirit is in us, we cannot sin. Y también que nosotros podemos vivir sin pecar, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, no podemos pecar. Second Corinthians 5:17. Segunda de Corintios 5:17. No está en Cristo, nueva criatura. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things become new. How simple. Si algún hombre está en Cristo, Nueva criatura es. una nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Observa, contempla, ve que todas las cosas son hechas nuevas. Estos textos son a veces duros de entender en la cristianidad porque tienen que ver con dejar de ser quienes somos para ser lo que no somos. Y en los ojos de mucha gente, el ser quien no somos es imposible al ser humano. These verses hurt so much people because they're telling us that we have to stop being who we are to be something that we're not, and they're rejected all the time in Christendom because of what they're saying. What God is saying is not light. Y cuando nosotros no entendemos el tema del pecado correctamente, podemos creer que ellos tienen razón, que para nosotros es imposible dejar de pecar. And the thing is that if we don't understand what sin is, if we don't understand what sin really is, we're going to believe that we can overcome it. Because the popular belief is that we're just sinners. That's who we are, and that's what we're meant to be till the end. Vamos a leer Mateo 5:48. Matthew 5:48. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Desafío. Sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Even as your Father. Tal y como es el Padre. Es lo que él está diciendo. Ahora, Cristo. ¿cuál es el problema en esta palabra de perfección? Now, what's the problem with this word? Perfección. ¿Podremos como seres humanos, con una naturaleza, Vamos hablando de con nuestra herencia de Adán y Eva, podremos llegar a alcanzar este punto? Y hablábamos de la perfección, ¿verdad? Y vimos hace rato en Apocalipsis que los 144,000 tenían el nombre de Dios y del Cordero en sus frentes, ¿verdad? So we were talking a while ago, we were reading in Revelation 14, and we're seeing this group of people that the scripture says that they have the name of his Father, the name of Christ, written in their foreheads. Y ahora cuando nosotros en la Escritura vemos qué cosa es el nombre de Dios, cuando leemos Éxodo, ¿verdad? Vemos que el nombre de Dios es su carácter. When we read the scriptures, like
especially Exodus. In Exodus, we see what the character of God actually is. Y ese carácter de Dios es el que Él espera que nosotros tengamos en nosotros, alcanzar esa perfección de Él. Pero ¿cómo podemos alcanzarla nosotros? Gálatas 2:20. Galatians 2:20. Con Cristo So how can we acquire that character? Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Así que cuando vivimos por la fe en Cristo Jesús, entonces es cuando Él nos da el poder de vencer el pecado en nuestra vida. Amén. No por nosotros, pero porque Él mora en nosotros. Amén. So this text says that if we have the faith of Jesus, we are overcomers, not because of us or anything that we have, but because He lives in us. Solamente si Él vive en nosotros, nosotros podremos llegar no solamente a entender el tema del pecado, sino a aceptar también el tema de la perfección en nuestras vidas y la santificación también. So, if we understand what this faith is, we can be sure that we will know for sure what sin is. ¿Qué cosa es el pecado? Perdona que la llamada me volvió. Lo siento. Que solamente cuando nosotros vivimos la fe en Cristo Jesús, permitimos que Él sea el que reine en nuestra vida, es cuando podremos nosotros no solo entender el tema del pecado, sino poder llegar también a aceptar el tema de la perfección en nuestra vida y la santificación, que es la obra del Espíritu Santo que hace en nosotros. So when we have the faith of Jesus, then we can understand what sin is, what salvation is, and what sanctification is, which is only possible in Christ through His Spirit living in us. So, en pocas palabras, es importante entender el tema del pecado, que podemos nosotros dejar de pecar si tomamos esa decisión, y podemos vivir una vida de santidad. Dios es un Dios celoso, y en nuestro lenguaje, cuando nosotros hablamos la palabra celos, normalmente se malinterpreta. Pero en la Biblia los celos de Dios son buenos, como dice 2 Corintios 11:2. In 2 Corinthians 11:2. So that's an interesting thought, when it talks about God is a jealous God. We tend to think that it does have a negative meaning, but when we're using human language to describe a perfect God, so it does. His ways are, different than our ways, and so that's a really good point. I'm curious to know the rest. Dice el texto. Os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, con Cristo,
para presentaros a Él como una virgen pura. Amén. Wow. That was 11:2. 11:2. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Como vemos, el celo de Dios no es igual a nuestro celo, porque Él quiere que seamos solamente para Él, Amén. que nosotros seamos de Él física, mental y espiritualmente solamente de Él. So here we see that what the jealousy of God it is that God wants us to belong to Him physically, mentally, spiritually, only to Him. Santiago 4:5 dice también: James 4:5. ¿Pensáis que la Escritura dice sin razón, el Espíritu que Dios hizo habitar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí dice que para que nos presente como una virgen pura ante Él. And we have to be presented to Him as a pure virgin. Lo cual leímos hace rato en Apocalipsis 14, hablando de los 144,000 que eran vírgenes y sin mancha y que no se habían contaminado con mujeres. And if we remember, that's exactly what we read in Revelation 14 when it says that we are, I'm talking about the 144,000, saying that they're virgins because they have not been defiled. Para que así podamos diferenciar entre ser pecadores por naturaleza o optar deliberadamente por pecar en nuestras vidas. So God's demanding a pure people. And to be a pure people, we need to understand what sin is, because it defiles us. It makes a separation. There is a gap, between God and us because of our sin. If we understand what sin is, then we can understand what the remedy for sin is, what sanctification is, what it does in the believer's heart and mind. So, creo que es todo lo que tenía que decir. And I think Sé que hay mucho más, pero there is a lot more to study about this, but it is so far what I will present, what I have, I will present tonight here. Dice